En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos ya viernes, día del Señor. Hablamos con Dios para ver qué nos enseña el día de hoy. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscrito o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy, así proclamar directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el semilla que se planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este día para siempre en tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado, mi esposa, mis hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares. Y los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo de Dios, cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, viernes, habla Señor, que tu siervo escuche. Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron ahí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo, con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32, responsorial. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió por heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió por heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios escogió por heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra, Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió por heredad. San Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo llamaron a la gente y a sus discípulos. Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esa generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad os digo que algunos de los de aquí presentes no guardarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. ¿Qué aprendemos? Pues de que todos somos la creación de Dios, y pues Dios nos hizo a su semejanza,
y pues somos dichosos porque tenemos la oportunidad de reivindicarnos. El pueblo elegido por Dios siempre ha sido el judío, y gracias a que ellos despreciaron a Cristo nuestro Señor, pues nos incorporamos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros aceptamos a Cristo, ahora el pueblo judío se va a tener que incorporar a Cristo y vamos a ser un solo pueblo bajo los ojos de Dios. El Salmo 102 de ayer hablaba del poderío de Dios. El Salmo ahorita creo que es el 33, 32. ¿Cuál Salmo es el de ahorita? 32. Sí. Bueno, el Salmo el de hoy, este Salmo habla de... Es una oración, ¿cómo te la podré explicar? De lo que Dios puede hacer también en la vida de nosotros. Habla... ¿Cómo lo podría explicar? Vamos al versículo 1 para poderlo entender. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan de Dios subsiste por siempre en los proyectos de su corazón, de edad en edad. Es de lo que Dios había planeado. Ayer hablábamos acerca de esto. Dios cómo planea las cosas, tiene un propósito, no lo va a cambiar. Simple y sencillamente va a permanecer en Él, y Él busca la manera de cómo podernos llevar nuevamente al cielo. Ayer hablábamos y decíamos que Dios había hecho una alianza en Génesis, y se hace una alianza con Dios, no la cumple el pueblo judío, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque lo que este Salmo nos enseña es poner la confianza en Dios. El Salmo 32 o 33 por los protestantes nos enseña confiar plenamente en Dios. Por eso dice, bienaventurados en los que Dios eligió como pueblo, como heredad. Si tú eres elegida de Dios, pues debes estar orgullosa. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, pero para que el poder se manifieste en tu vida, tú tienes que poner la confianza en Dios, no en ti mismo, no en otra persona. Y el problema de nosotros ha sido ese, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Seguir a Dios no es muy fácil. Seguir a Dios vamos a tener tribulaciones y problemas. Por eso Jesús dice en el Evangelio lo siguiente: mirad, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No va a ser fácil. Tienes que tomar tu cruz y seguir a Dios, si es lo que tú quieres. Te puedes quedar con los placeres de este mundo, las felicidades de este mundo, y disfrutar la vida loca, como se dice a veces, pero el día de mañana no va a ser felicidad en tu eternidad, sino a lo mejor va a ser sufrimiento. Y es mejor sufrir aquí en la tierra y pasar la felicidad allá en el cielo. Una vez la Virgen María se le acercó la niña a Lucía y le dice: madre, hemos hablado de ti en todos lados, pero el problema es que nadie nos quiere creer. Pero hay una señora que dice que sí me cree, pero tiene mucho cáncer y se está muriendo. Ella me dice que la cures, que ya no quiere sufrir. Y la Virgen, apuntando a la tierra, se abre la tierra y ve el infierno. Los niños se asustan. Dice: ¿qué es eso? Dijo. Ahí va toda la gente que es pecadora y que desprecia la voluntad de mi hijo, o no quieres. Dile a tu amiga que preferible pagar aquí que pagar en este lugar. Y va y le dice a la amiga: dijo mi amiga que mejor le dejes el cáncer, ¿no? Y eso fue real. ¿Por qué? Porque a veces estamos impuestos a no sufrir, pero el sufrimiento nos acerca más a Dios. Una persona que está sufriendo de cáncer, que toda su vida ha sido un adúltero, ¿tú crees que cuando ya se esté muriendo ya de cáncer va a estar buscando mujer? No, no va a sentir la atracción de nada. ¿Por qué? Porque está sufriendo, pero ese sufrimiento lo pueda llevar a buscar a su marido, a Dios, a Cristo nuestro Señor. El sufrimiento, por lo regular, nos debe llevar a la presencia de Dios, tomar nuestra cruz, decir: Señor, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Jesús sufrió muchísimo en Getsemaní,
sudaba gotas de sangre. ¿Cuándo dejó de gotear sangre? Cuando él dijo una cosa. Goteó sangre cuando decía, Señor, si es posible, quítame de mí este cáliz. Y empezó a sudar frío y sangre. Cuando dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, se puso de pie y ya no sangró. ¿Por qué? Cuando se hace la voluntad de Dios, Dios te cuida, Dios te protege. Tomar la cruz y sígueme. ¿Y qué más? Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? En pocas palabras, si te enamoras de las cosas del mundo y las cosas del mundo ocupan el lugar que Dios debería ocupar en tu vida, pues, estás trabajando en vano. ¿Por qué? Porque es preferible desperdiciar esta vida mundana y aprovecharla. ¿Cómo la podemos aprovechar? Pues poniendo nuestra vida en las manos de Cristo, que el Señor haga su voluntad. Y si Él hace su voluntad, pues el día de mañana el premio es grande. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra también. Yo siempre lo he dicho. Cuando una persona se entrega a Dios, cuando una persona abre los brazos y el corazón a Dios, Dios lo bendice, Dios lo provee, no le falta absolutamente nada. Y todo sueño, capricho que en su corazón había antes, Dios se lo cumple. ¿Por qué? Porque su corazón está limpio para llegar al cielo y solamente quiere que despreciemos esta vida y que busquemos la vida de Dios. ¿Para qué? Para ir al cielo. Hay un camino, hay una verdad, hay una vida y nos la enseña Jesús. Pero desgraciadamente no queremos seguir a Jesús. Queremos llegar al cielo por nuestra propia cuenta. Mira lo que dice Génesis. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Cuando Noé bajó y sus hijos bajaron, salieron pueblos todos. Y todos hablaban una misma lengua. O sea que todos estaban en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Todos adoraban a Dios. Hace años era no solamente una iglesia, la iglesia católica. Y mira, lo vamos a comparar con esto. Pero ¿qué pasó? Mira lo que pasó. A la Señor, que tu siervo escuche. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senar. A ver, llegaron de Oriente. Cuando le aparece la palabra Oriente, habla de un juicio, algo que va a pasar, algo que Dios nos va a juzgar. Esta gente llegó de Oriente a una llanura, y una llanura sirve para poner un proyecto, una fundación. Y puedes poner la fundación de Dios o puedes una fundación tuya. No poner los ojos en el mundo, sino en Dios. Y mira lo que pasó. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Ellos van a construir algo, un edificio. En 1517, Martín Lutero y sus compinches dijeron exactamente lo mismo. Vamos a construirnos algo. ¿Para Dios? A ver si es cierto. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. Y dice, vamos a hacernos ahora una ciudad. ¿Para qué? Para que alcancemos el cielo. ¿Por méritos de Dios? No, por méritos del hombre. Martín Lutero quería alcanzar el cielo por sus propios méritos. Querían alcanzar el cielo por sus propios méritos. No se alcanza el cielo por méritos. Y otra, vamos a ponernos un nombre. En pocas palabras, ya no nos importa en el nombre de Jesús. Ahora nosotros, en nuestro propio nombre, queremos ser como Dios. Vamos a llegar al cielo y decirle a Dios, ya ves, sí podemos llegar nosotros sin tu ayuda. Eso es lo que la iglesia protestante quería hacer. Y mira lo que Dios hizo. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Nada les va a resultar imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos da facultades, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da poder para lograr las cosas y propósitos en el mundo.
Pero el problema es en qué lo estás poniendo. En nombre de Jesús, no, lo estaban poniendo en su nombre. Y ese es el problema. Empezaron a construir y, ojo, Dios siempre está mirando. Dios bajó, déjame ver qué están haciendo estos. Y estaban construyendo una ciudad. Se unieron para formar un pueblo, no de Dios, un pueblo en contra de la voluntad de Dios. Tenían poder, sí, Dios les dio poder. Muchos pastores tienen una sabiduría increíble para leer la Biblia, pero la leen para su propósito, para su nombre, no para el nombre de Jesús. Y mira lo que Dios va a hacer. Ahora, Señor, que tu cielo escuche. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. ¿Qué pasó después de 1517, el mismo año? Calvino le dijo a Lutero, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido la iglesia de nuestro Señor. Y en ese mismo año surgieron muchas iglesias de los protestantes. En la actualidad, hasta 60,000 iglesias. ¿Qué hizo Dios? Los separó. Ni ellos mismos entienden lo que ellos predican. A veces dicen una cosa, dicen otra. Dios los confundió. ¿Para qué? Para que no llegaran al cielo. Ahora, Señor, que tu cielo escuche. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Que ahora están por todas partes del mundo, pero los de allá no piensan lo mismo que los de acá. ¿Por qué? Porque están confundidos, porque no saben. Pero lo más hermoso de todo esto es que Dios está viendo. Y si Dios bajó para detener esa construcción, era para que no se hundieran en el infierno. Era para que cesaran y el día de mañana se me pongan o se acerquen a la verdadera iglesia, la iglesia católica. Bendito el pueblo que Dios escogió como heredad. Y solamente hay un pueblo que Dios escogió, el que fue hecho por su propio Hijo, la iglesia católica, fundada por Cristo nuestro Señor. Y el día de mañana, que no falta mucho, se tendrá que integrar el pueblo de su Santo Padre, el pueblo de Israel. Y así juntos serán una misma iglesia. Que así sea. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor y que el día de mañana te muestre su rostro y te conceda la paz. Que así sea. Bendito el pueblo que Dios escogió por heredad, la Santa Iglesia Católica, Cristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que todo el que quiera entrar dentro de esa barca que es el cuerpo de Cristo, se pueda salvar. Vaya, penetre en lo más profundo del ser de Jesús nuestro Señor, ¿cómo? Llevando a cabo sus mandamientos. Y el día de mañana, junto con todos su pueblo, adoraremos al Señor por toda la eternidad. Así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.